Evangelio de Lucas. Lucas investigó a muchos de los primeros testigos oculares de la vida de Jesús y escribió este registro. La historia comienza en los montes de Jerusalén, el lugar donde los antiguos profetas de Israel dijeron que Dios mismo vendría para establecer su reino sobre toda la tierra. En la ciudad está el templo administrado por los sacerdotes. Uno de ellos, Zacarías, estaba trabajando en el templo cuando tuvo una visión que lo aterrorizó. Un ángel aparece y le dice que él y su esposa tendrían un hijo. ¿De qué se trata todo esto? Se nos dice que Zacarías y su esposa eran muy viejos. Nunca habían podido tener hijos. Lucas está haciendo un paralelo con Abraham y Sara, los grandes ancestros de Israel, porque ellos eran muy viejos y no podían tener hijos. Sin embargo, Dios les dio un hijo, Isaac, y así es como comenzó toda la historia de Israel. Lucas está implicando que Dios está por hacer algo igual de importante por su pueblo una vez más. El ángel le dice a Zacarías que debe nombrar a su hijo Juan. Y luego dice que el hijo va a cumplir una promesa de los antiguos profetas de Israel, de que alguien vendría un día a preparar a Israel para encontrarse con su Dios cuando él llegara a reinar en Jerusalén. En este momento, Jerusalén está gobernada por los romanos. Sí, está gobernada por un hombre llamado Herodes, un rey marioneta bajo el imperio romano. Lo que el pueblo judío más deseaba era ser libre y gobernarse a sí mismo en su propia tierra. Esta es una noticia impactante. Todo va a cambiar. Dios está en camino, pero ¿cómo llegará? Para descubrirlo, Lucas nos lleva fuera de Jerusalén, hacia un pequeño pueblo en los montes de una alejada región llamada Galilea. Ahí encontramos a una mujer llamada Mariam. Le llamaremos María. Ella estaba comprometida para casarse. Un ángel se le aparece a María, diciéndole que va a tener un hijo. Se supone que ella lo llame Jesús, lo cual en hebreo significa el Señor salva. Él será un rey como David y gobernará sobre el pueblo de Dios para siempre. María pregunta, ¿cómo es esto posible? Soy virgen. Se le dice que el mismo Espíritu Santo que trajo vida y luz de las tinieblas en el primer capítulo de Génesis generará vida dentro de su vientre. Dios está a punto de unirse a la humanidad a través de la concepción y el nacimiento del Mesías. María pasará de ser una completa desconocida a ser la futura madre del rey. Exactamente. De hecho, ella canta una canción acerca de cómo su propio cambio de estatus social apunta hacia una mayor agitación venidera. A través de su Hijo, Dios va a quitar gobernantes de sus tronos y exaltar al pobre y al humilde. Va a poner completamente de cabeza el orden del mundo. Cuando María estaba embarazada, ella y su prometido José tuvieron que descender a Belén. Había un decreto en todo el Imperio Romano acerca de unos nuevos impuestos. Todos tenían que ir a registrarse en la ciudad de su familia. Había tantos visitantes en Belén que ellos no pudieron encontrar una habitación para hospedarse. El único lugar que pudieron encontrar era un espacio donde los animales dormían. Ahí cerca estaban algunos pastores con sus rebaños. Un ángel se les aparece, lo que, claro, los asusta. Se les dice que celebren, porque esta noche ha nacido un Salvador en Belén. Se les dice que vayan y encuentren a este bebé. Sabrán que es el Mesías porque estará envuelto y recostado en un mugriento pesebre. Esto es bastante desagradable. Estos pastores, que tampoco son muy limpios que digamos, van y encuentran a Jesús recién nacido en este sucio lugar. Quedan completamente atónitos. Se van a casa preguntándose qué es lo que está a punto de suceder. Todo esto es muy extraño. Si Dios realmente está viniendo a salvar el mundo, esa no es la manera en que esperarías que llegara. Nacido de una chica adolescente, en un refugio para animales y celebrado por unos pastores desconocidos. Exacto. Todo está de cabeza en la historia de Lucas. Ese es el punto. Él está mostrando cómo es que el reino de Dios fue revelado primero en esos lugares sucios, entre los pobres, porque Jesús está aquí para traer salvación, volteando de cabeza el orden del mundo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a seguir con este estudio en el libro de Lucas, tan apasionante. Ya escuchamos la lectura de esta primer parte después de la introducción en el capítulo 1. Y qué historia impresionante. Hoy te quiero invitar a escuchar lo que un mudo nos quiere contar. Hay un mudo que te quiere decir algo. Y no sé si alguna vez has conocido, capaz que en tu familia, capaz que alguna vez te cruzaste con alguien que tiene este problema, esta enfermedad, algo le pasó, que no puede hablar. ¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que le gustaría decir? Seguramente se puede comunicar con lenguaje de señas, lo que sea, pero
si tuviera la posibilidad de usar su voz, de volver a hablar por algún momento, ¿qué palabras elegiría decir? Y nos vamos a estar metiendo un poquito en esta historia de estas personas, de Zacarías, de Elizabeth. Y Zacarías, como ya escuchamos en el pasaje, quedó mudo y por mucho tiempo, hasta que nació su hijo, no pudo volver a hablar. Y nosotros sabemos por lo que dice la Biblia, cuáles fueron después sus primeras palabras. Pero de las cosas que vamos viendo en la palabra de Dios, ¿cuáles son las cosas que habrá aprendido que él le hubiera encantado contarnos durante todo este tiempo que él no podía hablar? Así que bueno, vamos a ir metiéndonos acá en el mensaje, en la palabra de Dios. Mirá, como vimos ahí, en el primer versículo nos habla de que todo esto sucedió mientras Herodes era rey de Judea. Y ahí nos empieza a hablar de Zacarías. Pero ¿quién era Herodes? ¿Por qué nos comenta esto? ¿Por qué era tan importante? Herodes era un personaje muy, muy interesante, porque no solamente nos dice que era rey de Judea, pero no era un rey realmente dueño de todo, porque era un rey durante la ocupación del Imperio Romano. Era un rey que en realidad no pinchaba ni cortaba mucho. Nosotros años después, cuando van a crucificar a Jesús, vemos que el que finalmente puede tomar la decisión es Pilato, que era el realmente encargado de parte de los romanos de tomar las decisiones. Pero el Imperio Romano había tomado a esta persona, Herodes, y lo había puesto ahí como un rey títere, digamos, alguien que podía estar ahí haciendo como que era rey de los judíos, pero en realidad no pinchaba ni cortaba. Pero al mismo tiempo fue una persona muy... Algunas cosas sabemos de él. Sabemos que fue una persona extremadamente violenta, lo vamos a ver más adelante, pero él mandó a asesinar a todos los niños que hubiera en determinado rango de edad, por esto de que se había corrido la voz de que el Salvador del mundo había nacido. Pero después también por otras cosas de la historia, sabemos otras cosas muy interesantes de Herodes, como que por ejemplo, él fue el que decidió ponerse a reconstruir un montón de partes de la ciudad de Jerusalén. Incluso fue el que reconstruyó el templo. Y en esa reconstrucción del templo, si bien nunca llegó a esa gloria que había tenido durante los días de Salomón, pero sí en una cosa le quiso ganar a Salomón, y fue que lo quiso hacer más grande. Y era una persona que se construyó muchos palacios para sí mismo, fue encontrando la manera de hacerse rico, de hacerse fama, y de querer quedar lo mejor posible. Era realmente alguien que se creía que nada lo podía detener. Incluso aparte de la reconstrucción del templo, muchos dicen, incluso historiadores y gente, de que su palacio real, el principal por lo menos, lo construyó pegadito al templo. O sea que decía, bueno, en este lugar, en el lugar más alto de la ciudad, en el lugar central donde todos vienen, acá vivimos Dios y yo. Así que podemos imaginarnos un poco el tipo de ego y el tipo de personalidad que tenía este hombre, la forma en la que él gobernaba dentro del poco poder que podía llegar a tener en la realidad con los romanos. Y también fue alguien que terminó siendo muy paranoico con el poder. No solamente mandó el asesinato de todos estos niños, tiempo más adelante, cuando se enteró del nacimiento de Jesús o el nacimiento del Mesías, él no sabía quién era, sino que además sabemos de que mandó a matar a muchos miembros de su familia, a su misma esposa y otros más, por miedo de que alguien le hiciera algo para quitarle el poder. O sea que era un personaje... estaba muy mal de la cabeza, muy pero muy mal de la cabeza. Y estas cosas son importantes considerar cuando nos dice que en el tiempo que Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Y bueno, y también nos habla de Elizabeth, de su esposa, que ellos venían de la tribu de Leví, por eso eran sacerdotes, y que él estaba sirviendo en el pueblo. Después sabemos más adelante de que Elías venía de un pueblito, de una zona montañosa. Estos pueblitos de las zonas montañosas eran pueblitos muy chiquititos. Nosotros ni pueblos los llamaríamos hoy en día. Llamaríamos, no sé, una pequeña, no sé qué cosa. No había prácticamente nadie ahí. Y entonces ya se nos muestra este contraste de alguien completamente malvado,
poderoso, alguien que utilizaba las influencias para ganar poder, para poder llenarse de gloria de todo lo que él quería. Y sin embargo, vemos también acá que esto nos lo contrasta con Zacarías. Hay un humilde, alguien que ahí nos dice que con su esposa ellos eran justos delante de Dios y buscaban hacer lo bueno. Son dos contrastes completamente diferentes. Y vamos a ver ahora más adelante de que lo que le pasa a Zacarías y a Elizabeth, a ellos se les anuncia, se les revela de que van a tener un hijo, de que van a ser los padres de Juan el Bautista. De Juan Bautista después le pusieron después porque era lo que lo caracterizaba, que él llamaba al arrepentimiento de la gente para bautizarse. Pero estos padres terminaron siendo usados de una forma tremenda de parte de Dios. Y vamos a ver también que una profecía que le da el ángel que le anuncia esto viene de Malaquías, del final, del último libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento antes de comenzar con la historia de Jesús. Viene esa profecía de que iba a venir alguien que iba a prepararle el camino al Mesías, al Salvador. Y en el mismo capítulo, después vamos a mirar más a fondo eso de Malaquías, pero un poco antes, en Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Este mensajero después nos vamos a enterar que es Juan el Bautista. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá. Y esta profecía que nos empieza a hablar y que después continúa en el capítulo 4, que lo vamos a ver un poquito más, dice que iba a venir un mensajero a anunciar la llegada del Señor y que el Señor iba a llegar a su templo. Y Herodes, este tipo que estaba tan mal de la cabeza, era un maníaco, un asesino, un egocéntrico, un egomaníaco, alguien completamente sacado, fue el que reconstruyó el templo para que hubiera un templo. Hacía cientos de años, desde que Babilonia cercó y destruyó Jerusalén y se los llevó cautivos durante el imperio de Babilonia, hacía cientos de años que el templo de Jerusalén estaba destruido. Y para que esta profecía se pudiera cumplir, el templo tenía que volver a estar ahí. Y qué zarpado está pensar de que Dios usó un tipo como Herodes, completamente despreciable, completamente en contra, que no le interesaba en absoluto a Jehová, al Dios de Israel, nada. El único que le interesaba era a sí mismo. Él usó un tipo como Herodes para poder construir el templo y que se diera lo que se tenía que dar para que esta profecía se pudiera cumplir. Entonces, una de las primeras cosas que nos tiene que saltar acá cuando pensamos que justo Herodes era el rey durante ese tiempo, durante el tiempo de Juan el Bautista, durante el tiempo en que nació Jesús, esto nos tiene que recordar, primero, que Dios es completamente soberano, no hay nadie ni nada, no importa la maldad que tenga arriba, no importa las decisiones que tome, no importa lo en contra que esté de la voluntad de Dios, no hay absolutamente nadie que se pueda oponer al plan de Dios, no hay nadie que se pueda oponer al propósito que Dios tiene, a lo que Dios quiere lograr. Absolutamente nadie puede ir en contra de lo que Dios quiere hacer. Al contrario, Dios termina a veces usando la maldad y el pecado de la gente por la cual ellos son responsables para que terminen haciendo cosas que Dios va a usar para su bien. Así que empezá a preguntarte en tu vida, ¿qué cosas a vos te han frustrado? ¿Qué cosas te han enojado con Dios? Porque si no puede ser esta maldad, no puede ser lo que está pasando, no puede ser que esto me haya pasado a mí, mira esta persona que me lastimó, que me hizo esto, aquello, lo otro. Tranquilo, tranquila, porque si Dios en su soberanía pudo usar a alguien como Herodes para ayudar a preparar a Israel, el templo, para la llegada de Jesús, sin duda Él puede usar cualquier pecado que alguien haya cometido en tu vida, en tu historia, en lo que sea, para preparar un tiempo en el cual Dios quiere hacer algo en tu vida. Así que si Herodes no puede estorbar los planes de Dios, absolutamente nada en tu vida puede estorbar los planes de Dios para vos. Eso es lo primero. Así, cuando lo primero que leemos que Herodes era el rey, ya la palabra de Dios nos empieza a hablar un montón. Ahí en el versículo 6 dice que Zacarías y Elizabeth eran justos ante los ojos de Dios y dice, y eran cuidadosos en obedecer los mandamientos y las enseñanzas. Algo que me llama mucho la atención es que no dice que eran justos porque eran cuidadosos en obedecer
los mandamientos y las enseñanzas, sino que dice que eran justos ante los ojos de Dios y además buscaban hacer lo bueno, buscaban agradar a Dios. Y esto continúa en una línea de la Biblia que incluso en todo en el Antiguo Testamento nos habla muchísimas veces de personas que eran justas delante de Dios, pero esa justicia nunca vino por las cosas que ellos pudieran hacer. Nunca vino porque ellos eran buenos, nunca vino porque ellos cumplieron todos los mandamientos, nada que ver. Su justicia vino, como el primer caso, que es el caso de Abraham, nos dice que le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. O sea que la justicia de muchas personas a lo largo de la Biblia, y también es el caso de Zacarías y Elizabeth, no vino por lo bueno que ellos pudieran ser, sino vino porque ellos le creyeron a Dios por su fe. Por su fe el justo es justificado. O por su fe las personas son hechas justas, es lo que nos dice la Biblia. No hay nada en tu vida que te pueda hacer suficientemente bueno como para ser justo delante de Dios. Solamente lo recibimos por gracia a través de la fe. Y como consecuencia, nos dice acá, dice, y no solamente eran justos ante los ojos de Dios, sino que dice, y además, ellos buscaban hacer lo bueno y seguir los mandamientos de Dios. Si vos tenés fe en Dios, si vos le creíste a Dios, si vos lo seguís, si vos decís, yo quiero que esta sea mi vida, vos no vas a querer malgastar, malaprovechar esta gracia y el perdón de Dios que Él nos da. Vos vas a querer decir, bueno, ¿cómo puedo yo ahora agradarlo, seguirlo, obedecerlo como nunca antes? No porque esto me vaya a ganar un lugar privilegiado delante de Él, sino porque sabemos, comprendemos de que le debemos absolutamente todo en nuestra vida. Y acá nos encontramos con dos personas que eran justas delante de Dios por su fe y buscaban agradarlo en todo lo que podían. Y eran personas también en este contraste con Herodes, no solamente personas con un buen corazón, justificadas delante de Dios, sino que eran personas humildes, eran personas completamente desconocidas. Muchas veces cuando se nos habla de los sacerdotes en la Biblia, se nos habla de gente importante, de gente conocida, se nos habla de gente que habrá hecho o logrado muchas cosas. Sin embargo, acá cuando se nos habla de Zacarías y Elizabeth, eran dos personas más. Zacarías era un sacerdote del montón. Venía de un pequeño pueblito y después seguimos leyendo ahí. En el versículo 7 dice, no tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Esto también es tremendo. Lucas a propósito nos está mostrando un montón de cosas que nos ayudan a compararlo, nos ayudan a recordar que acá claramente nos está haciendo referencia. Lucas quiere que nos acordemos al pensar en Zacarías y en Elizabeth. ¿De quién quiere que nos acordemos? De Abraham y Sara. Primero por esto de que eran gente justa delante de Dios por su fe, buscaban agradarlo, pero además que ellos no habían podido tener hijos y que eran de avanzada edad. Esto le fue pasando a varias personas, pero acá de a poco es imposible no empezar a ver el paralelismo, no empezar a ver las similitudes. Entonces, en el versículo 8 dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. O sea, bueno, le tocó ir a trabajar, ese día se fue al templo, salió de su pueblito ahí en la zona montañosa, se fue a Jerusalén y estaba ahí sirviendo, estaba haciendo su trabajo. Ahora vamos a hacer una pausa acá, porque en este estudio de Lucas todavía no hemos hablado del templo, que es algo que va a ocupar un lugar muy importante durante todos los evangelios. ¿Por qué iba la gente al templo? ¿Por qué iba la gente a ese lugar? Y hay 5 razones que te quiero contar de por qué para la gente del pueblo de Israel era tan importante ir al templo. Lo primero es que en el templo para la gente es el lugar donde el cielo y la tierra se unen. Nos dice antes del templo lo que estaba era el tabernáculo, que era como un templo pero hecho de una carpa, y la Biblia nos cuenta de que esa palabra tabernáculo es la palabra de venir y habitar, de venir a encontrarse, de que Dios vivía en ese lugar. Por eso en Juan, cuando dice que Jesús se hizo hombre y habitó entre nosotros, la palabra que usa ahí dice que hizo un tabernáculo entre nosotros, entre los hombres. Y siempre fue el templo, el lugar donde la presencia de Dios estaba, era el lugar de conexión entre el cielo y la tierra.
El templo era el lugar donde las personas más cerca podían llegar a estar del cielo y donde Dios podía recibir a las personas ahí. Número 2 es justamente el lugar donde la presencia de Dios habitaba, en el lugar santísimo, en el centro, en el lugar más importante del templo, se llamaba el lugar santísimo, que era donde ahí no pudo entrar nunca Zacarías, pero una sola vez al año el sumo sacerdote, que digamos sería el jefe de todos los sacerdotes, podía entrar ahí una sola vez a pedir perdón por los pecados del pueblo. Ahí era donde estaba la misma presencia de Dios. Y también es donde el pueblo de Dios se iba a encontrar con Dios. Era donde el pueblo podía ir a reunirse, encontrarse y celebrar todos juntos. Era también donde se ofrecían los sacrificios de expiación del pecado. Era donde la gente sacrificaba animales y a través de eso seguían estas leyes que era con lo cual sus pecados podían quedar cubiertos por la sangre de estos animales. Y por último también es donde el pueblo de Dios se unían ellos todos juntos para adorar juntos, para estar ahí, para no solamente ir a encontrarse con la presencia de Dios, sino encontrarse con ellos mismos. Y en este tiempo de cuarentena, capaz que yo digo estas cosas y uno dice, ay, sí, qué lindo, ojalá pudiéramos ir y estar todos en el templo y disfrutar de este tiempo y todos juntos. Pero uno de los puntos más importantes que la palabra de Dios nos empieza a hacer es que a veces nos hemos mal acostumbrado a hablar del edificio de la iglesia como el templo o el edificio llamarle iglesia. Pero esta descripción que vemos acá es justamente lo que Jesús vino a romper, vino a quebrar. Cuando no haya cuarentena está genial poder juntarnos en un solo lugar y adorar a Dios. Sí, más bien, hagámoslo y estoy deseoso de que ese momento llegue. Pero no nos olvidemos de que lo que Jesús vino a hacer es a que todas estas cosas que yo te conté se puedan cumplir en cada uno de nosotros con la presencia del Espíritu Santo y a través de la muerte de Jesús. En Él es que encontramos el perdón de nuestros pecados. En Jesús vos y yo podemos estar más cerca del cielo que nunca. En Jesús vos y yo nos encontramos con la presencia de Dios. Y cuando todos nosotros nos juntamos, como la gente se juntaba en el templo, cuando nosotros estamos unidos, aunque ahora estemos unidos a través de YouTube o de la herramienta que sea, de Zoom, en ese lugar está la presencia de Dios. Por eso es que ahora no necesitamos un templo. Lo único que necesitamos es estar bien aferrados a Jesús, bien cerquita de Él. Pero bueno, esto también es importante saber cuál era la función, lo que quería cumplir Zacarías. Y ahí en el versículo 9 dice, como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar el incienso. Imagínate, si sería uno más del montón, que esa vez le tocó por sorteo. Y yo no sé cuántos sacerdotes serían, pero imagínate, iban ahí una vez cada tanto tiempo, en otros momentos iban otros. Vaya a saber, capaz que cada meses le tocaba ir a hacer ese servicio. Ella era un hombre anciano, era una persona muy mayor. Y vaya a saber cuántas veces fue hasta ahí, cuántas veces fue hasta el templo a servir y cuántas veces no habrá salido sorteado y se habrá quedado ahí afuera esperando, siendo un espectador, se habrá quedado ahí afuera siendo un don nadie más, siendo uno más del montón. Y esta cuestión que nosotros podemos ver de que no hubo una razón específica por la que vino acá el jefe, el sumo sacerdote, y dijo, mira, Zacarías, vos que sos un tipo mayor, con experiencia, vos que sos un tipo justo ante los ojos de Dios, vos que seguís todos sus mandamientos, yo te elijo a vos para que vos puedas ir y servir, y quemar los inciensos y vos puedas hacer esta tarea. No se nos dice que Zacarías haya sido especial por ningún motivo. Simplemente dice que se echaron las suertes y él salió ahí favorecido. Le tocó por sorteo y él era uno más del montón. Esto es otra cosa que nos vuelve a hacer acuerdo a Abraham y Sara. En ningún momento la Biblia dice que Dios eligió a Abraham para ser el padre de la nación de Israel porque él haya sido un crack, haya sido un fenómeno por absolutamente nada. En ningún momento. Sin embargo, acabemos en estas cosas, en esto de que, le tocó por sorteo ir y entrar al templo a hacer este servicio, de que somos parte del plan de Dios. Dios nos mete en su plan solamente por su gracia. Y esto es la primera cosa
que este Zacarías, durante su tiempo enmudecido, le hubiera encantado gritarnos. Le hubiera encantado decirnos que somos parte del plan de Dios solamente por su gracia. No por nada que vos, ni yo, ni nadie jamás pudiera haber hecho para merecerlo. Él no se mereció entrar a servir y que le hubiera pasado lo que le pasó. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Me querés decir? Bueno, vamos a seguir leyendo ahí. Dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Está tremendo. Y a pesar, y esto yo sé que ha sido la experiencia de muchos, de nosotros, de muchos de ustedes, ha sido nuestra experiencia que a pesar de que la Biblia nos lo describe como una persona justa, como alguien que quería agradar a Dios, cuando vos y yo tenemos un verdadero encuentro con Dios, a veces nuestra primera reacción es el miedo, es el temor. Porque como le pasó a tantos otros, le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a Isaías y a un montón de personas más a lo largo de la historia de la Biblia, cuando se encontraron con Dios, no importa lo geniales que ellos pensaran que eran, siempre el estar ante la presencia de Dios o un ángel, un enviado de parte de Dios para decirnos algo, siempre lo primero que se veían era lo indigno, lo pecadores que eran y que no merecían eso. La presencia del ángel o a veces la presencia del mismo Dios siempre llenado de terror y de temor. Pero algo que está genial y que me encanta es que en cada una de esas oportunidades, le pasó a Abraham, le pasó a Moisés, le pasó a un montón de gente, siempre lo que Dios dice, o en este caso es un ángel el que lo dice, le dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Y esto solamente te lo puedo decir si vos tuviste un encuentro verdadero con Dios. Si vos no temes a Dios, si a vos no te importa hacer la voluntad de Dios en tu vida, si vos estás en una actitud de rebeldía en contra de Dios, si vos de verdad querés seguir tu camino desobedeciendo sin hacer su voluntad, si vos no tenés fe en Él, si vos no has creído, no has puesto toda tu vida delante de Él y has dicho: por favor Dios, ayúdame. Si eso no pasa, harías muy bien en tenerle miedo a Dios, en temer por tu vida. Pero si vos has creído en Él, si vos dijiste: yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que no soy santo, reconozco que Dios es muchísimo mejor, mucho más alto que yo, que cualquier otra cosa, solo entonces podés estar tranquilo, porque esa fe, esa confianza, esa disposición, el reconocer tu pecado, el arrepentirte, es lo que te abre las puertas completamente de par en par ante la presencia de Dios. Él te recibe con su gracia. Él hizo todo, vos no tenés que hacer absolutamente más nada. Jesús llamaba a la gente que para ser parte del reino de Dios le decía: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerca tuyo, estaba cerca de Zacarías. Y él lo único que tenía que tener era esta disposición del corazón de no sentirse digno. Y como hemos hablado con algunos en estos días, solamente cuando nosotros nos sentimos dignos es cuando no nos sentimos dignos, es cuando estamos en la mejor posición, en el mejor lugar para aceptar y recibir la gracia de Dios. Entonces el ángel le dijo a Zacarías: no tengas miedo. Qué lindo es escuchar esas palabras de parte de Dios. No tengas miedo, no tenés nada que temer. No te voy a castigar, no quiero nada malo para vos, al contrario, estoy acá porque quiero algo bueno para tu vida. Dios quiere algo bueno y muy grande para tu vida. Dios te quiere traer buenas noticias. Pensemos un poquito en la vida de Zacarías. Era este sacerdote de un pueblucho, cada muy poco tiempo iba a Jerusalén, quizá cada muchos años le tocaba hacer el servicio que le había tocado. Sus aspiraciones profesionales, quizás el mejor día de su vida era que él pudiera salir sorteado para ir y ofrecer estos inciensos en el templo. Y sin embargo, ahora fue, y cuando él menos se lo esperaba, él tuvo un encuentro con un mensajero de Dios, alguien que le quería decir algo de parte de Dios. Y lo mejor que a mí y a vos nos puede pasar es poder tener un encuentro con el Evangelio, con las buenas noticias, con el mensaje de Dios para nuestra vida.
Y está tremendo que cuando el ángel, después que le dice no tengas miedo, le dice, Dios ha oído tu clamor, Dios ha oído tu oración. Imagínate cuántos años oraron con Elizabeth por ser padres. Si para gente que hoy no pueden ser padres es algo tremendamente difícil, imagínate en una cultura donde el ser padres lo es todo, donde los judíos, quizá aquellas personas que no podían tener hijos, los consideraban que estaban malditos por Dios o consideraban que eso era un castigo por sus pecados. Y Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos y era su oración. Y el ángel se le aparece y le dice, tus oraciones han sido escuchadas. Entonces, esto está tremendo. Cuando sos una persona justa y que busca obedecer a Dios, la respuesta a tu oración nunca llega tarde. Porque el objetivo final no es que Dios te sirva a vos, sino que tu vida le sirva en el propósito de Dios. El ángel no vino a traer una respuesta a Zacarías de manera tardía. No es que ellos ahora eran viejos, entonces Dios se demoró en contestar esa oración. Sino que la respuesta de Dios vino en el momento justo para que la vida de Zacarías y de Elizabeth pueda ser usada para el propósito de Dios. Entonces lo segundo que a Zacarías le encantaría gritarnos durante su tiempo de no poder hablar, este mudo nos quiere decir que el tiempo y la forma de Dios siempre son mejores. El tiempo y la forma de Dios en tu vida y en mi vida siempre son mejores. Él no lo pensaba así. Él hacía tiempo quizá habría dejado de orar. Porque bueno, lo vemos ahora un poco más adelante, ellos dudaron. Pero el tiempo y la forma de Dios para la vida de Zacarías, para la vida de Elizabeth y para mi vida y para tu vida, siempre son los mejores. Dios nunca llega tarde. Y en el versículo 14, cuando le empieza a decir de que Dios escuchó tu oración, tu esposa Elizabeth va a tener un hijo, en el versículo 14 le dice, tendrán gran gozo y alegría. Muchos se alegrarán de su nacimiento. Qué lindo saber que cuando vos y yo somos usados para el propósito de Dios, ese es el mayor gozo, la mayor alegría que jamás podríamos experimentar. Vos capaz que pensás que tus pedidos, que tu forma de pedirle cosas a Dios ahora, que querés que Dios te cumpla ahora lo que vos le estás pidiendo, que estás deseando, por favor, que Él conteste tu oración, o el deseo que vos tenés en tu corazón y eso no llega, y pensás que eso te está amargando la vida, pensás que Dios no te ama, pensás que Dios se olvidó de vos. Sin embargo, si vos te dejás usar para el propósito de Dios y no querés usar a Dios para tu propósito, eso va a ser el mayor gozo, la mayor alegría que jamás vas a poder experimentar. Y entonces en el versículo 15 seguimos, donde le dice, porque Él será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Fue impresionante. Esto es parte de las condiciones del voto nazareno, que eran algunas condiciones, algunas cosas que seguían personas elegidas por Dios para tareas específicas. Que no es que estas cosas fueran pecado, no es que estuviera mal, por eso se lo tiene que pedir específicamente para la vida de Juan. No es que tomar vino o tomar alcohol esté mal, obviamente está mal si terminás tirado una cuneta o por ahí, o te hace mal de alguna manera, pero no era nada malo. Sin embargo, le dice que para la vida de Juan, para él, esto iba a estar mal, porque Dios lo quería usar de formas y de maneras especiales. Conocemos esto, por ejemplo, de la vida de Sansón, en el libro de los Jueces, que también a él no le fue para nada bien, hizo cualquier cosa, pero sí Dios lo quiso apartar de una manera especial. Y esto a mí de lo que me habla, de lo que me recuerda, es que hay cosas en tu vida y en mi vida que no son pecado. Yo sé que no lo son. Hay un montón de cosas que vos estás haciendo, hay un montón de cosas que vos o que has dejado de hacer, que vos estás contento porque a vos te encanta eso y sabés que nadie te va a poder venir con la Biblia y decirte tenés que dejar de hacer eso porque eso está mal y a Dios no le gusta. Pero solo vos sabés. Y si vos sos honesto contigo mismo, vos tenés que reconocer que son cosas que te están alejando de Dios. Son cosas que te están limitando en la forma en la que vos podés experimentar la vida que Dios tiene para vos.
Son cosas que si vos las dejaras, serías una persona mucho más libre. Entonces yo te pregunto a vos ahora, ¿qué cosas tenés en tu vida a las cuales podrías renunciar para ser usado de una manera completa y llena para Dios? ¿Qué costumbres, qué compañías, qué amistades, qué formas de hablar, qué páginas web, qué series, qué hábitos, qué maneras de pensar, qué bebidas incluso, como era este caso? ¿Cuáles son estas cosas que están estorbando tu vida con Dios? Dios te dice, si vos querés ser realmente usado, querés poder explotar todo tu potencial para el reino de Dios, querés que Dios de verdad te pueda usar de una manera tremenda, vas a tener que renunciar, vas a tener que entregar ciertas libertades, cosas que quizás no están mal, pero sí están tomando un lugar en tu vida que te estorban. Y Dios quiere algo mucho más lindo para vos. Como decíamos recién en el punto anterior, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que poder hacer la voluntad de Dios o que poder servir en el propósito de Dios. Entonces, ¿vas a cambiar el propósito de Dios en tu vida por algo tan insignificante? ¿Vas a cambiar el mayor gozo que alguien podría llegar a experimentar, que es ser usado por Dios, por algo que jamás te va a poder satisfacer realmente y de verdad? Dios te llama, Dios te pide, por favor, deja estas cosas que no tienen sentido. Y ahí el ángel empieza a contarle más sobre el propósito, sobre lo que Juan, este hijo que iban a tener, iba a hacer. Y ahí en el versículo 16 dice, y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Acá prácticamente está citando de este pasaje en Malaquías capítulo 4. Malaquías es un libro cortito, si lo querés buscar, anda hasta el primer capítulo de Mateo en el Nuevo Testamento y anda una página para atrás, porque es el último del Antiguo Testamento. Y en Malaquías 4, versículo 5, ahí dice, miren, les envío el profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Entonces le está diciendo que esta vuelta de Elías, que fue un profeta del Antiguo Testamento, esta persona que iba a tener esta importancia tan grande en anunciar y preparar el camino para Jesús, para el Hijo de Dios, de él estaba hablando la Escritura. El ángel le dice, tu hijo va a cumplir esa profecía. Y esto está tremendo. Después de eso, después de esa profecía en Malaquías, hubieron 400 años de silencio. No más profetas, no más libros de la Biblia, no más nada. Al contrario, el pueblo de Israel se siguió alejando cada vez más y más y más. Sin embargo, cuando comienza la historia de Jesús en el Nuevo Testamento, vemos el cumplimiento de esta profecía, preparando la venida de Jesús. Esto está buenísimo. Y en el versículo 18, ahí en Lucas 1, 18 dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. A ver, Zacarías duda, Zacarías no le cree al ángel. Imagínate esta situación. Se te aparece un ángel. Un ángel no que te pareció verlo, no que lo soñaste, no que nada. Fue tan real que te estabas muriendo de miedo y el tipo te tuvo que decir, tranquilo muchacho, no pasa nada, va a estar todo bien. Hablaste con él y no le crees y no le creíste en nada de lo que él te dijo. ¿Cómo puede ser esto? Y esto también Lucas nos lo remarca para hacernos acuerdo de quién. ¿A quién está todo el tiempo Lucas comparándolo con Zacarías? Con Abraham y con Sara. Abraham también dudó un montón de veces. Por ejemplo, en Génesis 15:8, Abraham le dijo a Dios mismo le estaba hablando y dijo, ¿cómo puedo estar seguro de esto? La misma pregunta, no es casualidad la forma en la que Lucas lo escribió. En Génesis 17:17 dice, ¿cómo puedo ser yo un padre tan anciano? También la promesa de Dios fue la de un hijo que iba a venir. ¿Cómo puedo ser yo un padre tan anciano? Y después fue Sara, la esposa de Abraham, la que dudó y se rió de la promesa en el capítulo 18 de Génesis, versículo 12.
se le rió en la cara a Dios. Y por algún motivo, a Zacarías le pasó lo mismo. Conociendo pero tan bien la historia del antepasado, del padre de la propia nación a la cual él pertenecía, sabiendo que Dios es un Dios no solamente de milagros, sino que este milagro ya lo había hecho, volvió a dudar. ¿Qué cosas estás dudando en tu vida que Dios ya lo ha hecho con otras personas? ¿Qué cosas vos decís? Está bien, Dios lo habrá hecho en el pasado, lo habrá hecho por otro, pero conmigo no. Acá Lucas nos deja claro una y otra vez de que Zacarías era igualito a Abraham. Era un tipo que no se merecía lo que Dios le dio, era un tipo que le faltaba la fe, era un tipo que tenía todo. Pero cuando Dios hace una promesa, Él la cumple. Entonces eso es lo que quiero que vos recuerdes. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Esto es la cuarta cosa que Zacarías, este mudo, nos diría a nosotros sin poder hablar. Nos gritaría, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Por eso, el versículo 19 está genial. Dice, entonces el ángel le dijo, hoy me reía solo leyendo esto, yo soy Gabriel. Eso ya debería decir todo. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él el que me envió a darte esta noticia. O sea, macho, me está dudando. ¿Y de dónde pensás que acabo de venir? ¿Te pensás que viene todo este camino hasta acá para que vos me digas, y yo qué sé si va a ser verdad lo que me está diciendo? Yo hace 5 minutos estuve con Dios. ¿Vos con quién estuviste? Más o menos eso es lo que le estaba diciendo. Entonces, nosotros nos ponemos a veces a cuestionar cosas que Dios nos dice, pero nosotros tenemos que confiar, tenemos que mirar la fidelidad de Dios. Zacarías podía mirar la misma historia de su pueblo y ver cómo Dios le dio un hijo que no debería haber existido a Abraham y a Sara. Y también lo mismo pasó con muchos de sus descendientes. Y también en nuestra vida, vos y yo podemos estar seguros de la promesa y el poder de Dios mirando su fidelidad, mirando lo que Él ha hecho en el pasado, estando seguro de que Dios ha cumplido promesas y que es el mismo Dios que vos y yo seguimos teniendo hoy y ahora. Este mudo nos quiere gritar a los cuatro vientos de que Dios cumple sus promesas. Y después, ahí sí vamos a acelerar un poquito. Después en el versículo 20 vemos que él queda mudo por esta duda, por esta falta de fe. El ángel le dice, mira, hasta que nazca vas a quedarte mudo, así es para ayudarte, para darte una mano, pues si no vas a seguir diciendo disparates. Y después más adelante dice que salió, la gente no entendía nada, algunos medio que se dieron cuenta que habría tenido una visión, por eso quedó duro. Quedó mudo. Y en el versículo 23 al 25 nos dice que ellos recibieron la respuesta a su oración. Versículo 23 dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció en su casa durante 5 meses. Otra más que estaba de cuarentena. Y ella decía, ¡qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. ¡Qué bondadoso es el Señor! ¡Qué bueno que es Él! Y imagínate, ponete en los zapatos de Elizabeth, una mujer anciana que seguramente ella también ya había perdido la fe, pero no era solamente eso, no era que dijo, no tuve hijo, ahora me voy a dedicar a viajar por el mundo, a hacer mi vida. No, esta era una cultura donde a la gente que no podía tener hijos se los avergonzaba, se los acusaba de pecadores, se los acusaba de que ellos estaban recibiendo un castigo de Dios, se los apartaba. Imagínate, en todas las reuniones familiares quedaría aparte, no podía ser parte de las conversaciones. Vio toda su vida a los hijos de los otros crecer. Y ella siempre miró desde afuera. Había una vergüenza que estaba sobre su vida por no haber podido ser madre. Y ella nos dice, qué bueno que es Dios. Dios a su justo tiempo, en su tiempo y en su forma, me quitó la vergüenza. Y esto es lo último que Zacarías, este mudo, nos gritaría. Nos diría, Dios es el único que puede quitarnos la vergüenza en nuestra vida. Entonces vamos a resumir lo que nos dice un mudo. Este mudo, Zacarías, nos dice que somos parte del plan de Dios solo por gracia. También un mudo nos cuenta de que el tiempo y la forma de Dios siempre es mejor. Un mudo nos cuenta que ser usado por Dios es lo que trae mayor gozo a nuestra vida.
Un mudo nos cuenta que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y un mudo nos cuenta que solo Dios puede sacar la vergüenza de nuestra vida. La verdadera vergüenza en tu vida y en mi vida viene realmente de nuestro pecado. Viene realmente de nuestro pasado. Viene realmente de un montón de cosas que no solamente nos han pasado, sino que hemos hecho. Cosas que, si la gente se enterara lo que hemos llegado a hacer a escondidas, las cosas que se nos cruzan por la cabeza, vendría la verdadera vergüenza sobre nosotros. Y Jesús vino, se hizo hombre, murió en la cruz para ofrecernos perdón de los pecados solo por gracia, para que vos y yo podamos tener nuestra vergüenza quitada, para que nuestro pecado pueda ser perdonado, para que vos hoy, solamente por gracia y con tu fe, puedas ser justificado, justificada delante de Dios. Y le digas: Dios, por favor, quita mi vergüenza, quita mi pecado, quita lo que me aleja, lo que me separa de vos. Y también el mayor propósito de Dios para tu vida es que puedas arrepentirte, recibir perdón de tus pecados y vivir para Él. ¿Querés preguntarte cuál es el propósito de Dios para tu vida? Eso, imagínate, para la vida de Zacarías y Elizabeth. Ellos quizás ya se habían dado por vencidos, capaz pensaban que su vida no iba a servir para nada útil. Imagínate, ni siquiera iban a tener descendientes, no iban a tener herencia. Y el hijo que tuvieron fue asesinado. Juan el Bautista fue asesinado, fue decapitado. Juan el Bautista no tuvo otros hijos, o sea que tampoco la familia de Zacarías y Elizabeth siguió creciendo como ellos quizá hubieran imaginado. Pero la familia de ellos tuvo un impacto tremendo. Su descendencia, aunque fue cortita, fue de una sola persona. Fue la descendencia que le preparó el camino al Salvador. Fue la descendencia que cumplió un propósito enorme y grande. Y Zacarías y Elizabeth pudieron ir a la tumba sabiendo que sus vidas habían sido usadas para el propósito de Dios. El vivir una vida con propósito no siempre se ve de la forma que a nosotros nos parece. Porque el propósito de Dios no es igual para nuestra vida que lo que Dios tiene pensado. Pero el propósito de Dios siempre es el mejor que el nuestro. Entonces, escuchá lo que este mudo te dice. Escuchá lo que Zacarías aprendió y te quiere enseñar para que nosotros no cometamos los mismos errores. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la vida de Zacarías, de Elizabeth, gracias por los padres que ellos pudieron ser para Juan. Gracias porque sus vidas, aunque humildes, aunque ellos por tanto tiempo en su vida fueron unos don nadie, nosotros hoy, más de 2000 años después, podemos leer de ellos y podemos aprender tantas cosas. Y podemos aprender principalmente de vos, de tu carácter, de tu fidelidad, de tu bondad, de tu gracia, de tu perdón. De que vos nos amás y vos no te olvidás de nosotros, de que vos querés quitarnos la vergüenza. Dios, queremos entregarte nuestra vida y queremos pedirte que vos nos transformes y que nosotros podamos dedicar nuestra vida entera a seguir y a buscar tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a escuchar otra canción para ir terminando. Que Dios te bendiga.